Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 8 al 13. Se preguntarán por qué no hemos subido el video del domingo pasado, y es porque lamentablemente el domingo pasado no se grabó el video. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 8 al 13. El domingo pasado estuvimos hablando sobre los requisitos de los obispos, de los pastores, ¿cierto? De los presbíteros. Hoy día vamos a hablar sobre los requisitos de los diáconos, que también es un oficial dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, constituido e instituido por Dios para el gobierno y la guía de la iglesia. Amén. Por lo tanto, el próximo domingo vamos a repetir el sermón del domingo pasado. Vamos a repetir el sermón el requisito de los ancianos. Lo vamos a repetir. Y va a ser bueno también porque el apóstol Pablo dijo, como dijo él, no me canso de repetir estas cosas con el fin de que nosotros podamos aprender y avanzar, ¿cierto? Por lo tanto, el sermón que se predicó el domingo pasado, el próximo domingo lo vamos a volver a predicar para que pueda quedar ahí grabado, ¿ok? Dice así la palabra del Señor, si lo han encontrado, en 1 Timoteo capítulo 3, del 8 al 13, dice la palabra del Señor: los diáconos asimismo deben ser honrosos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, y que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son reprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Ese es el texto base de nuestra predicación del día de hoy. Y es importante, hermanos, poder comprender esto, porque cuando Dios levanta a personas para servir en su iglesia, ¿a quién busca el Señor? Busca a aquellos cuyo corazón es recto para con Él. Y eso es importante porque los hombres que Dios ha escogido para servir a su pueblo siempre han tenido un corazón dedicado a Él. Siempre han tenido un corazón dedicado a Él. Nehemías capítulo 9, versículo 8 dice de Abraham: hallaste fiel su corazón delante de ti. Esto es interesante porque cuando Samuel buscó al sucesor para Saúl, ¿qué le recordó el Señor? Porque al principio, ¿qué hizo Samuel? Buscaba al más fuerte, al más alto, ¿cierto? Al de ojos verdes, al de ojos azules, pelo rubio, ¿cierto? Pero ¿qué le recuerda al Señor cuando buscaba al sucesor de Saúl? Es decir, a David. El Señor le recordó que Jehová mira el corazón. Y esto es importante porque Pablo en esta carta le escribe a Timoteo para darle instrucciones de cómo deben conducirse los asuntos en la iglesia. Hemos venido hablando de cómo la iglesia debe ser iglesia, cómo se debe conducir la iglesia. Y esto hace de este libro un libro práctico en su naturaleza, un libro muy, muy práctico para la iglesia. Y como hemos visto hasta ahora, la iglesia ha de combatir falsas doctrinas, ¿cierto? Proclamar el evangelio de salvación, que Cristo vino al mundo, dice, a salvar pecadores. De tal manera que la iglesia debe dedicarse a la oración, y no solamente a la oración, sino que a donde los hombres sean hombres de oración, no de contienda, y las mujeres apoyen el ministerio, ¿no es cierto? Y estas dedicadas a su familia. Lo hemos visto, lo hemos estado hablando. De tal manera que si Pablo habría de dar instrucciones de cómo uno debe conducirse en la iglesia del Señor, no podían faltar tampoco las directrices para los oficiales de la iglesia. Y es aquí el contexto, porque después de analizar tales requisitos espirituales para los ancianos de la iglesia, del versículo del 1 al 7, en el mismo capítulo 3, ahora Pablo se vuelve a los diáconos. Pablo empieza a hablar sobre los diáconos en los versículos del 8 al 13. Es decir, que la norma para los diáconos
no es de ninguna manera inferior, ojo con esto, a la que se requiere por los ancianos. Es decir, no se escogen diáconos porque sean menor que los ancianos. También tienen sus requisitos. También tienen se le aplica la misma vara de medir. De tal manera, amados hermanos, que los ancianos que guían y los diáconos que sirven realizan diferentes funciones, pero los requisitos espirituales exigidos para ambos son idénticos. Eso hay que tenerlo claro. No hay disminución de calidad o de madurez espiritual de los que dirigen a los diáconos, sino que la única diferencia es que el obispo debe ser apto para enseñar. Esa es la única diferencia entre el obispo y el diácono. Es decir, el pastor, el presbítero, el obispo debe ser apto para enseñar. Y me gustaría que analizáramos un poquito el texto en sí, ya que el versículo 8 ocupa una palabra importante, la palabra diáconos, que viene de la misma palabra griega diáconos, ¿no es cierto?, que significa diácono, de donde proceden también diferentes términos relacionados a esta palabra. Por ejemplo, la palabra diaconeo, que significa servir, y diaconía, que significa servicio. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos un servicio para algo, estamos haciendo una diaconía. ¿Ya? De tal manera que cuando estamos en el ejercicio de servir, estamos siendo diaconeos. ¿Ya? Diácono es la persona que está haciendo el servicio. De tal manera que estas palabras diácono, ¿no es cierto?, diaconía y diaconeo, aparecen unas 100 veces en el Nuevo Testamento, y solo aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 1, se translitera como diácono o diáconos. Solo aquí y en Filipenses 1.1. Las demás veces que se ocupa la palabra se traducen con varias palabras al castellano, para que lo podamos ir entendiendo. De tal manera, hermanos, que solo en estos dos pasajes nosotros podemos ir entendiendo que se eleva a los diáconos a una condición de oficial. ¿Ya? Un diácono no es simplemente un servidor, sino que se eleva a la posición de un oficial dentro del cuerpo de Cristo. No solamente a los ancianos, sino que también a los diáconos. De tal manera que el resto de las veces en el cual se utilizan los términos diácono, diaconeo, ¿no es cierto?, en su sentido original, el resto de las veces siempre se emplea en un sentido general, no específico. General. De tal manera que el sentido original del grupo de palabras tiene que ver con realizar tareas de un sirviente, como de servir a las mesas, por ejemplo. ¿Ya? Y esta definición gradualmente se extendió hasta que llegó a incluir todo tipo de servicio en la iglesia. Eso debemos entenderlo. Por eso Pablo escribe 1 Timoteo, y la escribe unos 30 años después del nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Después de que la iglesia nace en Pentecostés, ¿no es cierto? Más que nacer, se instaura, se inaugura como ese pueblo unido, unificado, ¿cierto?, entre judíos y gentiles. La iglesia ya había crecido, pasaron ya 30 años, ¿no es cierto?, y se había desarrollado hasta tal punto de que había necesidad de diáconos en la iglesia, porque era mucha la gente. Ese es el fin. De tal manera que había tanta necesidad de diáconos oficiales porque había mucha necesidad también. De tal manera que ellos actuarían como modelos de integridad y de servicio espiritual para asegurar que los que se les daba esta responsabilidad fueran dignos. Pablo entonces ahora da en relación de varios requisitos para los que deben, a los cuales se les debe medir a la hora de optar por el cargo de diácono. Y fíjese qué interesante, mire lo que dice el versículo del 8 al 12. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado muchos al vino, dice, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y que estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, y si son
irreprensible. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Fíjese cómo la iglesia local está íntimamente vinculado en el gobierno y en el servicio. Es decir, los que conducen y presiden la congregación tienen el privilegio de servir en el cuidado espiritual de los creyentes. Los que no son llamados al liderazgo pueden serlo al de un servicio en otras áreas de la iglesia. Es decir, vinculado a cuestiones materiales, pero no menos espirituales y necesarias. De tal manera que los diáconos se hicieron necesarios ya desde el comienzo de la iglesia. ¿A fin de qué? A fin de descargar a los ancianos y los apóstoles de otras atenciones que les desviaban de sus tareas pastorales. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 6, vamos a leer el contexto para poder entender un poquito lo que Pablo está queriendo decir acá, en este texto, pero para eso vamos a ir al contexto. Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 4. Hechos 6, del 1 al 4. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 4. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Fíjese que ahí hay una necesidad. Hay un problema en base a una necesidad, ¿cierto? Entonces dice que los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente, en otra traducción dice no es justo, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. De tal manera que el apóstol les dice: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ese es el contexto. Hubo un problema en la iglesia de Hechos al principio. Había mucha gente y dentro de esa gente, de esa multitud, habían viudas que no tenían sustento. Viudas de los griegos helenistas, ¿no es cierto?, que se habían convertido al cristianismo y que entre ellos tenían viudas. Y hay un problema. Satanás se aprovecha de ese problema para desviar el mensaje, para desviar la dirección, para descuadrar la iglesia y evitar que el evangelio se propague. ¿Cómo? Causemos murmuración. Que una de las ancianas se queje porque no está siendo atendida. Eso va a hacer, en la mente de Satanás, eso va a hacer que los discípulos dejen de dedicarse a la predicación y a la extensión del reino y sirvan a las mesas. Como los discípulos estaban llenos del Espíritu de Dios, el cual tenían clara cuál era su tarea, que era específicamente la oración y el ministerio de la palabra, ellos dicen: no es justo, escojan entre ustedes a 7 varones para lograr esta tarea, porque nosotros tenemos que avanzar. Y si usted lee más después, los textos después, habla sobre la extensión del reino, como resultado de haberse dedicado específicamente a eso y no a cuidar las mesas. De estos 7 hombres, son considerados como los primeros diáconos de la iglesia. Y es evidente, hermanos, que fueron escogidos para aliviar a los pastores, es decir, a los apóstoles en aquel tiempo, del trabajo, ¿no es cierto?, de benevolencia. ¿Para qué? Para que los pastores no tuvieran que descuidar el ministerio de la palabra y de la oración. Y aquí vemos la primera diferencia entre un pastor y un diácono. Un pastor tiene una tarea importante y primordial, y es el ministerio de la palabra y la oración. Esa es la principal tarea.
como causa de eso el cuidar a las ovejas. No al revés. No es que el pastor tenga que andar cuidando ovejitas, ¿cierto?, como tarea primordial. Su tarea primordial es la oración y la palabra. Porque sin oración y sin palabra, ¿de qué forma se alimenta la oveja? Es lógico, ¿cierto? Sin embargo, estos 7 hombres, dice la Escritura, que no eran cristianos de segunda clase, ya que se requería de ellos una notable espiritualidad. Fíjese en el versículo 3. Buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Allí automáticamente nosotros vemos una notable espiritualidad en la vida de los diáconos que se requería para esa función. De este modo, el apóstol Pablo establece las condiciones personales, por así decirlo, de quienes lideran el servicio en la iglesia. ¿Ya? Trabajando en áreas quizás no pastorales en la congregación, están los diáconos. El Nuevo Testamento pone de manifiesto que la iglesia necesita diácono y que necesitaba diácono y que se necesitan constantemente diáconos. Fíjese que el oficio tuvo comienzo por necesidad organizativa de la iglesia. Si no hubiese una necesidad organizativa de la iglesia, no hubiesen existido los diáconos. De tal manera que ellos, los diáconos, en Hechos capítulo 6, versículos del 2 al 3, eran colaboradores directos de los apóstoles. Si nosotros los vemos en el contexto de hoy día, son colaboradores directos de los pastores, de los presbíteros. Los ancianos, dice el apóstol Pablo, que deben ocuparse de gobernar la iglesia, ¿cierto?, de enseñar, de predicar la palabra y de orar por la congregación. Eso es lo que dice ahí la palabra del Señor en Hechos capítulo 6, versículos del 2 al 4. Por su parte, por otro lado, los diáconos deben servir a las mesas, es decir, atender a las necesidades del servicio en general en la congregación. Esa es la función de los diáconos. El diácono o el diaconado no es el paso previo, el escalón, por así decirlo, para llegar a ser anciano. No, hermanos. Algunos diáconos aparecen en otros ministerios en la iglesia primitiva, como es en el caso de Felipe, que siendo diácono de la iglesia en Jerusalén, es también evangelista por el don otorgado por el Espíritu Santo. De modo que es diácono por oficio y evangelista por don. ¿Se entiende? Ahí está la diferencia. ¿Ya? Por eso algunos diáconos predican, porque tienen el don, pero como oficio principal es el servicio, es la diaconía. Y aquí en el caso de Felipe, Felipe era diácono por oficio, fue escogido de entre los 7, ¿no es cierto? Pero también tenía el don de evangelista. Él fue el que le predicó, ¿no es cierto?, al eunuco en el camino. ¿Se acuerdan o no? Ahí se está hablando de Felipe. Felipe prácticamente era uno de los diáconos de la iglesia primitiva. Y esto responde a la pregunta, ¿los diáconos pueden predicar? Efectivamente que sí, pueden predicar. Pero en su función eclesial, su oficio principal es el sostenimiento, ¿cierto?, de las necesidades de la iglesia. Y Pablo aquí presenta, para que podamos ir atendiendo, Pablo presenta 5 aspectos en los cuales un diácono debe ser competente. Aquí tenemos un diácono en medio de nosotros, nuestro hermano Efraín. Pablo presenta 5 aspectos en los que un diácono debe ser competente. Pablo habla sobre el carácter personal, Pablo habla sobre la vida espiritual, Pablo habla sobre el servicio cristiano y habla también sobre la pureza moral y la vida hogareña. Por lo tanto, vamos con lo primero. Vamos con el carácter personal. Dice el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. La palabra ocupa aquí el apóstol Pablo una palabra honestos, que significa o que se puede traducir como serio o majestuoso en el sentido serio de la palabra. Esta palabra abarca el concepto de ser serio tanto en mente como en carácter. Un diácono debía ser una persona seria, ¿no es cierto?, tanto en mente como en carácter.
Y básicamente, hermanos, la vida es seria, ¿o no? Su vida es seria, ¿no? Debe ser. Una mala decisión en su vida, ¿qué le puede traer? Repercusiones hasta cuando usted se muera, ¿cierto? La vida es seria, hermanos. Nuestra vida no es un juego. Si jugamos con fuego, ¿qué nos pasa? Nos quemamos, ¿no? ¿Cierto? La vida es seria y debe ser una persona que no tome todo en la vida como un relajo. A eso se está refiriendo el apóstol. Que no debe tomar la vida como un relajo. Y es entendible, ¿por qué razón? Porque un diácono debe poseer esta cualidad. Una persona que va a servir para aliviar las necesidades básicas de otras personas, debe ser una persona que no tome a ligereza el sufrimiento de los demás. Debe preocuparse por el sufrimiento de los demás. Por eso debe ser serio. Por eso debe ser de mente y de carácter serio. Porque la vida es seria. De tal manera, amados hermanos, que además de que el Evangelio trata con los asuntos más serios e importantes, esa es otra condicionante del por qué debe ser serio el diácono. El Evangelio trata con Dios. El Evangelio trata con la eternidad. El Evangelio trata con la vida. El Evangelio trata con la muerte. Obviamente esto no implica que una persona, que el diácono sea alguien serio, ¿no es cierto?, en el sentido externo de la palabra. No quiere decir que no sea una persona alegre. ¿Por qué? Porque el gozo y la alegría son cualidades que han de estar presentes en el verdadero cristiano. Pero a la vez ha de ser una persona alegre y gozosa, pero con peso. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Alegre, contento, pero con peso, con carácter, con autoridad. Sin doblez, dice el apóstol Pablo, es decir, de una sola palabra. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol. Se refiere a ser honesto. La persona que debe ser considerada para ser diácono debe ser una persona que no diga una cosa por aquí y que luego diga lo contrario. A eso se refiere sin doblez. Muchas veces hablan tomando muy en cuenta lo que el otro piensa más que la verdad misma. Y el diácono debe tomar la verdad misma para que esa verdad misma sea la fuente de dirección para su guía y su caminar. No tomar en cuenta lo que el otro piensa, sino que la verdad misma. Hermanos, valoremos a los diáconos que son sinceros. Valoremos a los diáconos que son verdaderos con su palabra. ¿Por qué razón? Porque el hablar de un diácono no debe ser hipócrita, sino que debe caracterizarse por la integridad, por la constancia, por la sinceridad. Se refiere a quien dice una cosa a uno y otra a otro. Por tanto, el que es así no es fiable, no es de confianza. Este pierde fácilmente la confianza de la congregación automáticamente. Se pide el apóstol Pablo que sean creyentes de una sola palabra. Y el mejor ejemplo lo tenemos de Cristo. Cristo no dijo una cosa para después decir otra cosa. Cristo no vino a este mundo para salvar y luego decir, no, ¿sabe que me arrepiento? No los voy a salvar. No, hermanos, el mejor ejemplo de sin doblez lo tenemos en Cristo, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Una segunda prohibición indica que los diáconos no deben ser dados mucho al vino. Dados, la palabra dados en el griego original significa volver la mente a. Eso significa dados, volver la mente a. Es decir, no adicto a la bebida, literalmente no fijando la mente en el mucho vino. No necesita una botella para vivir, a eso se refiere. ¿Se entiende? Volver la mente a. ¿Ya? El servicio debe ser hecho bajo el impulso del Espíritu Santo que no admite disoluciones. Vamos a Efesios capítulo
5, versículo 18. Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. De tal manera, hermanos, que nada que Dios ha dado al hombre es malo. Entendamos esto. Lo que el apóstol Pablo prohíbe no es el uso. Vuelvo a repetir. No es el uso, sino el abuso. Eso es lo que el apóstol Pablo está condenando acá. Cuando algo nos gobierna, usándolo, excediendo la moderación, entonces estamos violando el principio bíblico. Las personas que sirven como diáconos deben mostrar evidentemente que no son personas adictas u obsesionadas, sino libres, que tienen una moderación. Pablo no está hablando acá no está prohibiendo el uso, hermanos, sino el abuso específicamente. Los diáconos, dice, no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas, es decir, no deben ocupar su cargo como un medio para hacer dinero. Ganancias deshonestas, ¿sabe lo que significa la palabra ganancias deshonestas? Ganancias deshonestas, hermano, tiene que ver con el hurto. Usura, hurto. Cuando a alguien lo acusan de ganancias deshonestas, se está refiriendo a alguien que roba. Tiene que ver con el hurto, tiene que ver también con el deseo de alcanzar posesiones sin tener en cuenta el modo de hacerlo. Ese es un hombre o mujer que tiene deseo, ¿no es cierto?, de ganancias deshonestas. Y esta era importante esta cualidad de la cual el apóstol Pablo habla. ¿Sabe por qué? Porque los diáconos en aquel tiempo habitualmente manejaban el dinero de las congregaciones. Ellos eran los que tenían que ir a comprar para las viudas. Por lo tanto, si ellos eran los que compraban para las viudas y las necesidades de la congregación, era porque ellos andaban con el dinero. Fíjese que esta era una importante cualidad de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque el dinero era parte de sus responsabilidades. Ellos distribuían, ¿no es cierto?, dinero a las viudas, distribuían dinero a los huérfanos, distribuían dinero a otros necesitados. Por lo tanto, la tentación será y siempre sería la de robar de estos fondos. Por eso el apóstol Pablo dice que no deben ser, ¿no es cierto?, codiciosos de ganancias deshonestas, porque estaba la tentación de robar esos fondos. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué hizo Judas? Vamos a la Escritura, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Veamos qué es lo que hizo Judas. Juan capítulo 12, del versículo del 4 al 6. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar. Porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era el que estaba a cargo de los dineros de los discípulos. Él tenía la bolsa. ¿Y Judas qué hacía? Echaba mano y sacaba. Juan capítulo 12, versículos del 4 al 6. De modo, hermanos, que era esencial que los diáconos no fueran avaros. Por esta razón. Para que eso no pusiera en peligro su honradez. Qué interesante, hermanos. Pablo nos habla sobre la vida espiritual de un diácono. Miren lo que dice el versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué nos dice esto? Cuando Pablo presenta las cualidades para ser pastores, habla de que sea apto para enseñar, ¿cierto? Y es obvio, ya que el oficio pastoral se resume en gobernar y enseñar, como ya lo hemos visto antes.
Pero en el caso de los diáconos, su oficio no es ni enseñar ni gobernar, sino servir. De tal manera que debe tener el diácono son convicciones profundas. El diácono debe tener convicciones profundas y sinceras, ¿cierto? Debe ser una persona que esté firme en lo que cree. A eso se refiere. Un diácono debe estar firme en lo que cree, que es lo contrario a una persona que sigue la corriente o su fe está basada en lo que otros creen. El apóstol Pablo dice no, debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, que el diácono debe estar adherido a la sustancia, o para que lo entendamos mejor, el diácono debe estar adherido a la doctrina de la fe. Eso es lo esencial. Y para eso han de conocerla en la mayor amplitud posible. Un diácono debe estar constantemente capacitándose, constantemente aprendiendo, constantemente estudiando las doctrinas cardinales del Evangelio. Una vez conocidas esas doctrinas, deben vivirlas conforme a eso. La fe genuina, hermanos, no está en prácticas religiosas. Uno no tiene una fe genuina porque uno practique la religión. No, hermanos. Sino en el ejercicio de la piedad. Ahí está la verdadera fe. Como todo creyente, el diácono debe vivir a Cristo. Gálatas 2:20, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué interesante. ¿Por qué? Porque como todo creyente, el diácono no está exento de vivir como Cristo vive. De tal manera que si ha de vivir una vida de piedad, tiene que hacerlo viviendo la doctrina de la salvación. Tiene que hacerlo comprendiendo necesariamente la doctrina de la santificación. Un diácono debe serlo con limpia conciencia, es decir, una conciencia que no le acuse. Y esto es importante porque no es suficientemente, hermanos, no es simplemente creer la verdad. Los diáconos deben vivir la verdad. Y cuanto más fuertes sean en conocimiento bíblico, en teología, en obediencia, tanto más fuerte será la confirmación de su conciencia. Fíjese, aquí Pablo habla de una limpia conciencia, una conciencia que no le acuse. Para que no haya una conciencia que te acuse, el diácono debe tener conocimiento bíblico, vivir la teología, vivir en obediencia. ¿Para qué? Para que su conciencia vaya siendo conformada a la Escritura, a la obediencia, a la piedad, a la santidad. Cada diácono y cada uno de nosotros como cristianos debe esforzarse para poder decir juntamente con Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más en vosotros. El diácono debe guardar o debe tener la fe correcta, pero junto con esa fe correcta, una conciencia que no le acuse. El diácono que tiene buena conciencia, hermanos, disfruta de la fe viviendo limpiamente conforme a ella. ¿Qué hay del servicio del diácono? Mire lo que dice el versículo 10, la primera parte. Y estos también sean sometidos a prueba y entonces ejerzan el diaconado. Pablo aquí instruye a Timoteo para que el diácono sea aprobado antes de reconocerlo para el servicio. Primeramente, luego, dice el apóstol Pablo.
De tal manera que poner a prueba es un término usado para la verificación de la calidad de los metales. Cuando se prueba un metal, ¿cierto? Hablando en su sentido minero, por así decirlo, se verifica la calidad del metal. En relación, lo mismo sucede con el diácono. Indica qué cosa esa prueba. Una comprobación de sus cualidades antes de ejercer el oficio. ¿Es piadoso? ¿Es servicial? ¿Es preocupado? ¿Ama a Cristo? ¿Ama a su iglesia? ¿Ama la verdad de ella? Y esto es interesante porque el resultado de esta comprobación ha de dar como resultado que sea irreprensible. El resultado de esa comprobación ha de ser que éste sea irreprensible, intachable. Lo mismo que el anciano, el versículo 2. Quiere decir que no puede ser tampoco un neófito. No puede ser alguien nuevito. ¿Por qué? Porque no podrá ni podría demostrar en poco tiempo de convertido su carácter ejemplar que lo hace irreprensible. El diácono ha de demostrar que tiene una vida consagrada al Señor, y el método bíblico para seleccionarlos y reconocerlos como tales para el oficio no puede ser cualquiera. Aquí está el método bíblico, los requisitos que Pablo está dando. No puede servir cualquiera, sino hombres probados en esa capacidad. Es decir, debe observarse bien su conducta para ver si cumple los requisitos para ese servicio. Pablo no solamente habla sobre su vida espiritual, habla sobre su pureza moral. Mire lo que dice los versículos 11 y 12. Las mujeres asimismo sean honestos, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Aquí, hermanos, hay un problema. Esencialmente se nos da dos interpretaciones cuando habla de las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Tenemos una interpretación que dice que son mujeres como esposa de los diáconos, o dos, mujeres en el ejercicio del oficio de diáconos, es decir, diaconisas. ¿Qué sucede aquí? Exige que estas diaconisas, además de todo lo que se ha establecido antes, sean también, como los diáconos, respetables, honestas, literalmente serias. Y sobre esta característica que se ha tratado en cuanto a los diáconos, quiere decir que sean mujeres respetables. Usted se preguntará, ¿y cuál es la postura que tiene nuestra iglesia en relación a eso? Bueno, para nosotros como iglesia, nosotros creemos que son las esposas de los diáconos, que no son ordenadas para un ministerio diaconal, no son ungidas, ¿cierto? Sino que trabajan en conjunto con sus esposos. Y esta limitación excluiría del diaconado femenino a quienes fuesen calumniadoras. El término es la traducción del griego literal. Cuando habla de calumniadoras, el griego ahí es diabolos, de donde proviene la palabra diablo. ¿Y qué significa diablo? ¿Ah? ¿Cómo? Calumniador, acusador. Fíjese que de ahí el sentido de calumniadoras, que es uno de los malévolos oficios de Satanás. Lo que Pablo está pidiendo es que sean mujeres que controlen la lengua. Mujeres que controlen la lengua, porque la murmuración es muchas veces una forma de calumnia. Es decir, cualquier conversación que no sea edificante debe estar excluida no solamente de la esposa de los diáconos, de todos nosotros como creyentes. Debe estar excluida, ¿no es cierto?, tanto del hombre como de la mujer. Igual que los ancianos y los diáconos, las mujeres deben ser sobrias.
Es decir, mujeres de buen criterio, que tengan clarita la película. Y eso es así, hermanos, porque muchas veces nosotros cometemos errores. Y las que nos desvían, nos muestran el camino muchas veces o nos dicen que estamos mal, son nuestras esposas que tienen un carácter sobrio. Mujeres de buen criterio. Mujeres que pueden discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Finalmente han de ser fieles en todo, dice. Que las esposas de los diáconos sean fieles en todo. La fidelidad, hermanos, que aquí Pablo habla, no es solamente en relación con la palabra y la fe. No es que la hermana tiene que ser fiel en la palabra y en la fe. No es solamente eso. Sino que en una total ausencia de deseo por ganancias deshonestas. Yo escuchaba un testimonio de una persona que contaba sobre un diácono que tenía una esposa, ambos trabajaban en el ministerio diaconal, pero le empezó a picar el bichito a la esposa, porque era mucha la ganancia que entraba en la iglesia. Le empezó a picar el bichito a la esposa para sustraer dinero de ahí, sacar dinero de ahí. A tal punto que cada vez que esa hermana iba a la iglesia, llegaba con algo nuevo en su vestimenta. ¿De dónde sacaba la plata? Hasta que finalmente se dieron cuenta que ahí la mujer cayó como lazo de la codicia. El dinero es la raíz de todos los males, hermano. Por lo tanto, la fidelidad no es solo en relación con la palabra y la fe, sino también es una ausencia de deseo por ganancias deshonestas. Es decir, ser fiel en todo implica una vida consecuente con la fe en cualquier circunstancia. Teniendo mucho dinero, teniendo poco, yo debo ser consecuente con mi fe. Que no puedan ser puestas en entredicho por alguna falta, porque se trataría de mujeres dignas de confianza, en quienes puede descansar el marido. Ese es el tema. A quien se puede acudir en busca de consejo. Esa es una mujer sabia. Esa es una mujer sobria, a quien se puede acudir, ¿no es cierto?, para en busca de un consejo. Una iglesia con mujeres fieles, oiga bien esto, sobre todo para las hermanas, una iglesia con mujeres fieles es una iglesia que prospera en bendiciones. Por la sobriedad, por la integridad del corazón. Y Pablo reitera otro elemento clave de los requisitos de los ancianos, que también los diáconos deben ser maridos de una sola mujer. El texto griego literalmente dice hombres de una sola mujer, es decir, no deben ser infieles a sus respectivas esposas, ni en su conducta con otras mujeres en su mente. Pablo habla también sobre la vida hogareña. Versículo 12. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, dice el apóstol Pablo. Qué interesante, hermanos. Los diáconos, como los ancianos, deben probar su carácter espiritual en el hogar. Deben gobernar bien, dice. No solo sus hijos, no solo su dinero, no solo sus bienes, sino todo lo que está asociado con su hogar. Al igual que con los hijos de los ancianos, los hijos de los diáconos deben ser creyentes. Deben ser creyentes. Hermanos, el servicio de diaconía, hermanos, es hermoso. Es hermoso. Servir a otros. La iglesia tuvo un crecimiento grande posterior a la Reforma por la necesidad que se dio en el pueblo. Cuando vino la peste, cuando surgieron las persecuciones, en un momento cuando uno de los diáconos de la iglesia, si no me equivoco, de Éfeso, cuando entraron a buscar las reliquias de la iglesia, estaba el diácono y tenía oculta a un sinfín de personas. Ellos venían buscando los tesoros
de la iglesia. Y cuando entran a esa puerta donde estaba ese diácono resguardando a su congregación, le dice uno de los soldados que estaba allí, le dice: venimos por los tesoros. Y el diácono dice: estos son mis tesoros, refiriéndose a la congregación. Un diácono que sirve, un diácono que se entrega, un diácono que se apasiona, que se duele en la necesidad de otro, que se angustia por el problema y la situación que otro está viviendo. Es ahí el reflejo del carácter del servicio de Cristo. Cristo se compadeció por aquellos que estaban tirados en el camino. A muchos de ellos los sanó. A muchos de ellos le extendió la salvación. A muchos de ellos, incluyendo a sus discípulos, le lavó los pies. Me refiero al servicio. Les sirvió. Eso es lavar los pies de los santos, servir. Y el mejor ejemplo de diaconía lo tenemos ahí en Cristo, que siendo rico se despojó de toda su riqueza para empobrecerse. Y nosotros, en nuestra pobreza, pudiéramos ser enriquecidos en su riqueza, que es su gloria, que es su salvación, que es su justicia. El mejor ejemplo de servicio y de diaconía lo tenemos en Cristo. Este mensaje no es solamente para el diácono o aquellos que están en el servicio de diaconía. Es para todos nosotros como creyentes. Nosotros tenemos que tener un corazón diaconal. Tenemos que tener un corazón de servicio para los que entran por esa puerta, para los que están a nuestro alrededor. No solamente cuando estamos aquí en el culto, cuando estamos afuera y nadie nos ve y solamente los ojos del Señor nos ven. Un diácono no tiene esa actitud de pena, de angustia. Por ejemplo, por un borracho que esté: toma, te doy una moneda, qué pena. No. El diácono ve más allá. No hay una angustia por esa condición. Hay una angustia por la necesidad de salvación de esa persona. Hermanos, el servicio diaconal conduce a una posición honrosa, dice el apóstol Pablo en el versículo 13. Dice: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, que el diácono que sirve con fidelidad lleva el honor, fíjese, lleva el honor y la estima en la congregación. Algunos piensan que ese es el paso previo para llegar a ser anciano de la iglesia. Sin embargo, los oficios son distintos, uno de liderazgo, de conducción y otro de servicio. Y fíjese que hay dos recompensas que guardan a hombres y mujeres que ejerzan bien el diaconado. En primer lugar, dice el apóstol, ganan para sí un grado honroso. Batmos en griego significa grado, literalmente se refiere a un puesto elevado. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que el que quiera ser mayor, ¿qué tiene que hacer? Servir. El mayor será el servidor de todos. Un diáconos. Y aquí se usa metafóricamente hablando y se refiere a los que están en un paso por encima de los demás. A eso se refiere. En nuestro lenguaje pudiéramos decir que están puestos en un pedestal, para que se entienda. A eso se refiere con un puesto en un grado honroso. Están puestos en un pedestal. Y esto no es la arrogancia pecaminosa, no es de arrogancia pecaminosa. ¿Por qué? Porque los diáconos no buscan eso. Sin embargo, son dignos de esa honra por su servicio. A los que sirven en humildad, ¿qué dice Dios que hará? Al humilde lo exalta. Y también a la iglesia. De manera que los diáconos fieles reciben respeto y honra de aquellos a quienes el diácono sirve. Ahí está su honra. Ahí está su primera ganancia. En segundo lugar,
la fidelidad también produce mucha confianza en la fe. No es solamente, hermanos, ganar un grado honroso para sí, sino que también mucha confianza en la fe. Es decir, que el ejercicio de una vida de fe conforme a la piedad produce confianza espiritual. Ganarás mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. Parresia en griego significa mucha confianza. De manera que se usa a menudo para el denuedo al hablar. La fe que es en Cristo Jesús se refiere a la esfera de la verdad cristiana, es decir, a la familia de los creyentes. Es allí donde el diácono, en esa familia de creyentes, pasa a ganar confianza en la fe. Por su servicio, por su ejercicio de fe conforme a la piedad que produce ahora una confianza espiritual. Los diáconos deben tener un porte espiritual de tal manera que sean personas a las cuales muchos de nosotros podamos acudir en momentos de angustia, en momentos de necesidad, en momentos de desesperación. El servicio exitoso, ¿qué es lo que engendra, hermanos? Engendra confianza. Cuando yo hago las cosas bien para servir a otros, eso engendra confianza. Eso engendra seguridad en el pueblo de Dios a quien se sirve. De este modo de vida lo pone a salvo al diácono de críticas y de acusaciones que no tienen fundamento. ¿Por qué razón? Porque su vida está visible a todos. Y el mejor testimonio para deshacer cualquier acusación sin fundamento. ¿Usted sabe por qué los requisitos de los diáconos no dice apto para enseñar o que sea apto para enseñar? A diferencia de los ancianos. ¿Sabe por qué? Porque los diáconos enseñan con el testimonio. Esa es la diferencia. Los diáconos enseñan con el testimonio. El secreto del éxito está en Cristo Jesús, hermanos. Ahí está. Una vida de comunión con Cristo es una vida victoriosa. Eso lo vemos ¿dónde? Efesios capítulo 3, versículo 12. Quien vive a Cristo Jesús en dependencia de fe, en fidelidad de servicio, se sustenta en la gracia que conduce al éxito para el servicio del Señor, como era la experiencia del apóstol Pablo, que habiendo hecho una labor muy amplia, amplísima, más que todos los apóstoles incluso, él mismo dijo, yo he hecho más que todos ustedes, pero no yo. La gracia de Dios en mí, ¿cierto? Así lo dice el apóstol Pablo. De tal manera que extendía el éxito del ministerio, no era suyo, sino que la gracia de Dios que operaba en él. El triunfo en la vida de servicio, hermanos, está en Cristo. Si nosotros queremos ser cristianos exitosos a la hora de servir a otros, mi vida tiene que estar centrada en Cristo. Mi ejemplo de servicio debe estar centrado en Cristo. Porque cuando mi vida está centrada en Cristo, yo sirvo como Él sirvió. Yo me dispongo como Él se dispuso. Yo me entrego como Él se entregó. Una palabra que hoy día está muy pasada de moda, o quizás no tan pasada de moda, pero mal utilizada, la palabra amor. Y aquí se habla de un amor de servicio. El amor de servicio es un amor desinteresado, hermanos. No es un amor que, yo te sirvo, pero tú tenés que darme algo a cambio a mí. No, Cristo no sirvió de esa manera. Cristo se entregó. No pidió nada a cambio. Nada. De tal manera que el triunfo en la vida de servicio está en Cristo por medio del Espíritu Santo. La gran lección a tener cuenta, hermanos, es que Dios exalta al humilde y confronta al soberbio. Que como iglesia podamos nosotros orar para que el Señor levante diácono. Ya tenemos a un diácono, gloria a Dios. Que podamos honrarlo. Pero que su vida también pueda ser un ejemplo de servicio para nosotros. Sin duda los diáconos, hermanos, han sido puestos para servir en la congregación, alivianar quizás la carga de los pastores
para preocuparse de las necesidades materiales o físicas de la congregación, la cual es sin los diáconos, hermanos, como pastores, y lo digo abiertamente, ¿qué seríamos nosotros sin los diáconos? ¿Qué seríamos nosotros sin nuestros hermanos que se disponen a servir? A veces en muchas iglesias el pastor hace malabares. Está cantando, está predicando, está poniendo la música. El hombre orquesta, ¿cierto? Pero gracias sea dada al Señor que Dios levanta hombres y mujeres al servicio del Señor con un corazón desinteresado, con el fin de servir a los demás, de lavar los pies de los santos. Y esos son los que ganan una estima dentro de la casa del Señor, ¿no es cierto? Un porte, pero sobre todo una confianza en la fe. ¿Por qué? Porque sus vidas están reflejando el ejemplo y el servicio y la piedad de Cristo. Por lo tanto, hermanos, este sermón no es solamente para el diácono, para nosotros. ¿Cómo estamos sirviendo nosotros? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra piedad al momento de servir en la congregación? O no solamente en la congregación, a todos. El apóstol Pablo dice, todo lo que hagáis, ya sea en bebida, en comida, en lo que sea, hacedlo para la gloria de Dios. El servicio a uno de nuestros hermanos, a una de nuestras hermanas, a uno de nuestros niños, a quien sea fuera o dentro de la iglesia, debe hacerse para la gloria del Señor. De tal manera que ahí nos preguntamos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría el Señor en mi lugar? ¿Cómo lo haría el Señor? Póngase a pensar. ¿Cómo lo haría el Señor? Y si el Señor en medio de sus 12 discípulos fue capaz de humillarse a la posición de un esclavo, ¿no es cierto?, que lavaba los pies de las visitas, ¿cuánto más nosotros? Que muchas veces tenemos que dejar de lado nuestro estatus, nuestras diferencias, para servir por amor a Cristo. Y el mejor ejemplo lo tenemos a Él, Rey de Reyes, Señor de señores, muriendo en una cruz, haciendo un servicio de diaconía, de intercesión, entregándose por otros, dándose por otros. Por lo tanto, hermanos, es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener en base a la Escritura del requisito de los diáconos, es que el Señor nos pueda dar a nosotros hermanos como nuestro hermano Efraín, que el Señor nos ha dado un regalo. Los diáconos, los ancianos, ustedes mismos como hermanos en la congregación, son un regalo del Señor. Son un regalo para ellos como ellos para ustedes. Por lo tanto, debemos servirnos, dice, servíos los unos a los otros, como Cristo nos sirvió, con amor, ¿cierto? Por lo tanto, yo quiero invitarle a que podamos orar en esta hora, rogarle al Señor misericordia, pedirle al Señor. Si no hemos hecho las cosas bien, también pedirle perdón al Señor. Señor, ayúdanos a servir con amor, con pasión, con entrega. De tal manera, hermano, que quiero invitarle a que podamos cerrar nuestros ojos y orar al Señor. Padre,